A medida que estudiamos el libro de Colosenses, creo yo que aprendemos un poco más de la palabra. Digo un poco más porque realmente es tanta la enseñanza que deja cada libro que a veces nos olvidamos del anterior libro que hemos estudiado. Sin embargo, yo quiero animarte, ¿sí?, para que tú puedas ser diligente para aprender la palabra y de alguna manera tú lo pongas mucha diligencia para entender lo que Pablo dice, por ejemplo, en esta carta a los Colosenses. Habíamos dado ya a un principio todos los antecedentes, el contexto de esta carta. Habíamos mencionado cuál es la importancia y por qué hemos escogido esta carta en particular. Y creo yo que esta carta nos está hablando en este tiempo, en esta época que estamos viviendo. Yo creo que hoy en particular Dios nos va a hablar sobre un tema muy específico, que es el tema de la reconciliación. Vamos a aprender muy a profundidad este verbo, ¿sí?, de reconciliar, reconciliación. Quizá podemos entender la palabra por todas las cosas que podemos ver en nuestra vivencia, ¿sí? Entendemos, por ejemplo, que una reconciliación es entrar a cuentas entre el uno y el otro y quedar en paz y convivir nuevamente, ¿sí? Si una pareja, un esposo y una esposa se quieren divorciar, siempre se manda a que se puedan reconciliar, tanto el esposo con la esposa, esto en el ámbito humano, obviamente, y también la Biblia habla de una reconciliación, ¿sí?, bien particular entre el hombre y Dios y el hombre. Entonces, en los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, van a ser el versículo del 20 al 23, sin embargo, tenemos que entender, repetimos nuevamente y muchas veces, todo el contexto con el cual se está viviendo la iglesia de Colosas. Hay filosofía humana, sí, alrededor de la iglesia, introduciéndose a la iglesia de Colosas. Tenemos un legalismo también que está vigente, que está entrando a la iglesia de los colosenses. El ascetismo también está presente, así como el gnosticismo está presente. La anterior clase habíamos hablado sobre la deidad de Jesucristo, como los herejes o aquellos falsos maestros, aquellos que abrazaban una herejía, no se conocían la deidad de Cristo, no se conocían que Jesús era Dios, ¿sí?, que Él era el creador de todo lo que hay, de todas las cosas naturales, de todas las cosas visibles, invisibles. Entonces Pablo va aclarando ya las herejías que había en la iglesia de los colosenses, y una de las primeras herejías que aclara para que los colosenses, la iglesia, no caiga en aquello, es hablarles sobre la deidad de Jesucristo. Por eso en el versículo 19 de la anterior clase habíamos terminado leyendo y diciendo: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces Pablo aclara ya a la iglesia de los colosenses, ¿sí?, que Cristo Jesús es la plenitud de la deidad. Él es Dios, Él es el Dios creador de todo lo que hay, de todo lo que es visible e invisible. Entonces, pero también hay otra herejía que tiene que subsanar el apóstol Pablo, ¿sí?, un peligro que está entrando a la iglesia de los colosenses, y es aquella en la cual hoy va a atacar Pablo en los versículos del 20 al 23, es aquella en que estos herejes también no estaban reconociendo, ¿sí?, que Cristo es la suficiencia para la salvación, o sea, que Cristo es suficiente para ser salvo, que no se necesita más nada para ser salvo. No estaban reconociendo el poder de Cristo Jesús en la salvación, y es por eso es que Pablo va a hablar específicamente sobre este tema y va a hacer más énfasis en lo que es este término de los cinco términos que uno puede estudiar para saber completamente todo lo que es el tema de la salvación, es el tema de la reconciliación. ¿Por qué digo uno de los términos? Porque si usted, por ejemplo, quisiera saber
todo lo relacionado en cuanto a la salvación, usted tuviera que estudiar específicamente 5 términos que nos muestran todo lo que es la salvación. Uno de los primeros términos, por ejemplo, que si quisiera saber es la justificación, otro término es la redención, otro término es el perdón, otro término es la adopción, y por último, o sea, uno de los 5 términos para poder entender en plenitud, o sea, las riquezas de la salvación de Cristo es la reconciliación, de la cual hoy vamos a hablar con mucho más detalle. Sin embargo, no quiero dejarte con la incógnita de poder saber y a qué se refiere, qué es la justificación, ¿sí? Obviamente no voy a dar una charla muy larga, porque sería hablar horas y horas, pero por lo menos tienes que entender, ¿sí? ¿Qué implica estos términos que me enseñan la verdadera riqueza de la salvación en Cristo? O sea, ¿quieres saber? O sea, la doctrina como lo llaman, la doctrina de la soteriología, o sea, la doctrina de la salvación, o sea, estos 5 términos me gustaría que tú entendieras para saber las riquezas de la salvación de Cristo, que estas son utilizadas obviamente en el Nuevo Testamento. Entonces, vuelvo a repetir, esta noche hablamos de este término, de este verbo que es reconciliación, ¿sí? La reconciliación, ¿por qué? Porque en la iglesia de Colosas, los herejes, los falsos maestros, están negando la suficiencia de Cristo para la salvación. O sea, no basta Cristo para ser salvos. Se necesita otras cosas más para ser salvos. Entonces Pablo va a mostrarles a los colosenses que en la plenitud de la deidad, o sea, que es Cristo Jesús, la salvación es total, no se necesita más nada. Sí, el perdón de pecados es total. En el capítulo 12 va a hablar de aquello, que las riquezas en Cristo Jesús es total. Entonces, Pablo va a hablarle específicamente en estos versículos del 20 al 23 del tema de la reconciliación. Pero vamos, un poquito, ¿sí? Vamos a hablar, primero vamos a dar una pequeña introducción para que tú sepas simplemente estos 5 términos que resumen nuestra salvación. Bueno, ya debes saber, en realidad, yo sé que tú ya sabes, cuando hablamos de justificación, para que tú puedas entender, la justificación hace posible que un pecador considerado culpable y condenado delante de Dios sea declarado justo. Eso es lo que hace la justificación. Vale decir, el pecador está delante de Dios como acusado, ¿sí? Y es declarado justo. A eso se le llama la justificación. ¿Ok? El pecador está delante de Dios como el acusado, ¿sí? Y él es declarado justo. Por otro lado está la redención. La redención es cuando el pecador, que a los ojos de Dios es un esclavo, recibe la libertad gratuita. Para que tú me entiendas quizá en otras palabras, en la redención el pecador está delante de Dios como un esclavo y se le concede libertad mediante el pago o un rescate. Es como si uno es esclavo, ¿sí? Pero alguien viene y le compra al esclavo. O sea, hay un pago, hay un rescate. A eso se le llama la redención. La redención. Ahora, y gracias al Padre, ahora vemos otro término para que tú puedas entender lo que es la salvación, es el perdón. El pecador que tiene una deuda con Dios recibe el beneficio del pago y el olvido. Vale decir, en el perdón, el pecador que está delante de Dios como un deudor, ¿sí? Y la deuda, habiendo sido pagada, es olvidada. Es como alguien tuvo que pagar esa deuda, ¿sí? A eso se le llama el perdón. Otro término que encontramos para entender lo que es la salvación es la adopción. Vale decir, el pecador está
En la adopción, el pecador está delante de Dios como un extraño y es hecho un hijo. Es hecho un hijo. O sea, el pecador que era un extraño y advenedizo, como dice la Biblia, es recibido como hijo. Y el quinto término, de la cual vamos a hacer más énfasis en esta noche, es la reconciliación. O sea, el pecador que era enemigo de Dios se convierte ahora en un amigo. ¿Mediante qué? Mediante la reconciliación. Vale decir, en la reconciliación, el pecador está delante de Dios como un enemigo y se convierte en un amigo. Se hace la paz con Dios o es llevado a paz con Dios. Entonces, este es un breve resumen de lo que podríamos decir de estos 5 términos, de las cuales nos puede permitir conocer o resumir lo que es nuestra salvación. Entonces, no se olvide eso, ¿sí? Tiene la justificación, ¿sí? Tiene la redención, el perdón, la adopción y la reconciliación. Ahora, quizá algo más te podría decir esto. Cuando hablamos de la redención, ¿sí?, se trata de la raíz, de nuestra condición, de nuestra naturaleza. Cuando hablamos del perdón, trata del fruto, o sea, trata de los pecados de nuestras vidas que Dios nos perdona. Cuando se habla, por ejemplo, de la adopción, ¿sí?, la adopción trata de nuestra posición, o sea, la nueva posición que tenemos como herederos y coherederos en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de la reconciliación, trata de nuestra condición. Antes éramos enemigos de Dios y ahora somos amigos de Dios. Ahora, estos 4 términos hacen la justificación. Si no has entendido, yo te aconsejo que vuelvas a escucharlo, tal vez puedas aprender un poquito más escuchando aquello. Muy bien, entonces, pero Pablo, ¿sí?, va a hablar específicamente de la salvación, ¿sí?, que es suficiente en la deidad de Cristo Jesús. O sea, los herejes están diciendo, no basta Jesús, ¿sí? O sea, no basta Jesús, no basta la suficiencia de Cristo para salvar. Y Pablo va a decir a los colosenses, un momentito, yo lo estoy parafraseando para que tú me entiendas, ¿sí? Voy a mostrarles que la suficiencia de Cristo, ¿sí?, es total para salvar. No se necesita más nada. No necesitas, ¿sí?, Jesús más el libro del Mormón para ser salvo. Estoy dando un ejemplo. No necesitas la Biblia, o sea, más los escritos de Elena White. Cristo es en su totalidad. No necesitas hacer nada, ¿sí? No necesitas ni recurrir a tradiciones, no necesitas ni recurrir a conocimiento, no necesitas recurrir a nada. Solo en Cristo Jesús hay salvación plena, hay plenitud en la salvación. Pero Pablo va a explicar eso a los colosenses, ¿ok? Entonces, a partir de estas 5 palabras que he mencionado, ¿sí?, que son la justificación, la redención, el perdón, la adopción, ¿sí?, Pablo va a hablar del quinto término, que es la reconciliación. Si tú vas al versículo 20, dice, y por medio de él, reconciliar. Esta palabra, reconciliar, ¿sí?, es repetida en el versículo 21. Al final, dice, ahora os ha reconciliado. ¿Ya? Reconciliado. Entonces, la completa comprensión de la doctrina de la salvación requiere el estudio detallado de cada uno de estos términos, y hoy Pablo en la carta a los Colosenses va a hablar de ese término, de ese verbo que es reconciliar. Este término reconciliar en el griego es katallazo. Katallazo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Muy importante, vas a entender más adelante. Este término katallazo, que es reconciliar, significa cambiar o intercambiar. Su uso, por ejemplo, en el Nuevo Testamento señala el cambio en una relación. El cambio en una relación. Este término, entonces, este verbo en griego, katallazo, ¿sí?, significa el cambio en una
relación. Ahora, este término se encuentra también en dos partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 11, este término es usado en el término de una reconciliación entre un hombre y una mujer, o sea, entre el esposo y la esposa. Por ejemplo, en el versículo 11 dice así: y si se separa, quédese sin casar, o dice, reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Este término también es usado entonces en 1 de Corintios capítulo 7, versículo 11. Asimismo también es usado este término en Romanos capítulo 5, versículo 10. Fíjate, Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y por último, en 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 20, también esta palabra, kataiazo, este verbo, que es reconciliar, está en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20, que viene a ser incluso el resumen de todo lo que hoy día vamos a enseñar. Más adelante vas a entender por qué. En el versículo 18 dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, este término kataiazo, ¿sí?, que es reconciliación, está aquí en un sentido de explicar, una reconciliación entre la esposa y el esposo, y en otro está hablando de una reconciliación en términos ya más bíblicos de lo que vamos a explicar, la reconciliación entre el hombre y Dios, o Dios y el hombre, si quieres cambiarlo de esa manera. Pero aquí en Colosenses, Pablo va a usar este verbo kataiazo con un prefijo adelante, o sea, va a añadir un prefijo. Si bien kataiazo viene a ser reconciliación, Pablo va a utilizar en estos dos versículos, versículos 20 y 21 que hemos leído de Colosenses, va a usar y va a aumentar un prefijo que es apokataiazo. ¿Por qué va a utilizar Pablo va a aumentar este prefijo? ¿Sí? Para poner énfasis en esta palabra, énfasis en la reconciliación. Vale decir, ahora no solo significa el cambio en una relación, sino ahora denota una reconciliación completa, total y cabal. Ahora, para que tú me entiendas, algunas veces dices, está loco, dice alguien, un ejemplo, ¿no es cierto? Alguien, ese hombre está loco. Sin embargo, si uno quiere poner énfasis, ¿sí?, uno aumenta una palabrita, está re loco. Entonces, ¿qué significa eso? No, este no está loco, está re loco. O este está enamorado. No, él no está enamorado, está re enamorado. O sea, está poniendo énfasis, ¿sí? Y Pablo quiere hacer notar ese énfasis a los colosenses de decir, no voy a usar el verbo kataiazo de reconciliar, sino que voy a aumentar un prefijo, ¿sí?, apo, que significa, o sea, que le está dando más énfasis y va a decir, un momentito, Dios, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, puede reconciliar plenamente, o sea, puede reconciliar completamente, puede reconciliar totalmente. Eso es lo que Pablo está diciendo a los colosenses, utilizando ese prefijo, apo, ¿sí?, kataiazo, haciendo denotar que esta palabra va a entrar mucho más profundo al corazón de los colosenses y va a atacar esa herejía que está queriendo entrar a la iglesia y se está ya manifestando alrededor de la iglesia, de que Cristo no es suficiente para reconciliar, ¿sí?, al hombre y Dios. Entonces Pablo va a decir y va a explicar
¿no? Que Cristo sí, Él tiene el poder de reconciliar, ¿sí? Que Él es la deidad, Él es la plenitud de la deidad y Él sí puede reconciliar en su totalidad, no solo al hombre, sino también va a reconciliar todas las cosas, todo el universo, toda la tierra, toda la maldición que ha entrado en Génesis 3, Dios un día, por medio de Jesucristo, va a reconciliar todo aquello. Entonces, Pablo va a impugnar este combate, estas falsas enseñanzas, ¿sí? A continuación, del versículo 20 al versículo 23. Y para hacer entender para impugnar esta herejía, ¿sí? Y para hacerles entender que hay una suficiencia en Cristo Jesús para salvación y que Cristo Jesús puede reconciliar plenamente al hombre con Dios, entonces Pablo va a dar 4 aspectos de la reconciliación. Pablo va a darles 4 aspectos de la reconciliación. Les va a dar el plan de la reconciliación, les va a dar los medios de la reconciliación, les va a dar el objetivo de la reconciliación o el propósito de la reconciliación y también les va a dar la evidencia de la reconciliación. Ahora, el anterior jueves preguntó Danielita, ¿cómo sé si soy cristiano? ¿Cómo sé si realmente... ¿Qué evidencias puede mostrarme de que realmente soy un verdadero creyente? ¿Sí? Y ahí hoy vamos a ver realmente cuáles son las evidencias de que realmente eres una verdadera creyente, o qué evidencias debe tener un verdadero creyente. Entonces, Pablo va a dar estos 4 aspectos de la reconciliación. Amén. Entonces, Pablo va a definir, defiende en en estos versículos, la suficiencia de Cristo para reconciliar al hombre con Dios al tratar en su argumento 4 aspectos de la reconciliación. Vámonos al primero. Uno de los primeros aspectos de la reconciliación a saber, o sea, que debemos saber es el plan de reconciliación. ¿Sí? Hay un plan. ¿Cuál es el plan de la reconciliación? ¿Cuál es el plan? Versículos 20 y 21. Aquí tú vas a tu Biblia y empezamos a leer el versículo 20 y ahí vemos uno de los primeros aspectos del plan de reconciliación. Dice así, y por medio de Él, dice, ¿sí? ¿De quién? De Cristo Jesús. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar consigo todas las cosas. Entonces hay un plan de Dios, ¿sí? La finalidad última del plan de Dios es ¿cuál? Reconciliar consigo todas las cosas, ¿mediante quién? Mediante Jesucristo. Ahora, uno ve en nuestra vida, o sea, uno sabe, no solo ve, que a partir de Génesis 3, a partir de que entra la maldición, sí, afecta no solo al ser humano, afecta a toda la creación, o sea, a todo el universo. Todo se contaminó por causa de ¿qué? Del pecado. ¿Sí? La humanidad, la creación, el pecado prácticamente destruyó toda la armonía que existía entre las criaturas y entre toda la creación y su creador. ¿Estás entendiendo? Antes de que entre el pecado, ¿sí? Había una armonía, pero se destruye completamente, ¿sí? Se destruye completamente, entonces, al punto de que la creación, dice, gime a una. Si uno va a Romanos capítulo 8, vamos a Romanos capítulo 8, para que puedas entender que no solo estamos hablando de la reconciliación entre el hombre y Dios, o Dios y el hombre, sino que hay un plan de Dios, ¿sí? Que quiere reconciliar todo, ¿sí? Todo. Fíjate en Romanos capítulo 8, versículos 20 y 22, dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también, dice, ¿qué cosa? La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, hay un descalabro, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay un caos en este momento, todo el universo está en caos, la creación está gimiendo, y es más, cuando vemos, por ejemplo, hemos estudiado el periodo de la tribulación y la gran tribulación que se muestra en Apocalipsis, usted ve, ¿no es cierto?, la creación, el universo, planetas, meteoros, aguas convertidas en sangre, granizo, o sea, vemos prácticamente, vemos incendios, vemos terremotos, imagínate, todo eso, ¿sí? Para todo eso hay un plan, ¿sí? No solo de conciliar al hombre, entre el hombre y Dios, sino también de conciliar, ¿qué dice? Todas las cosas, de conciliar todas las cosas. Habíamos estudiado, ¿te acuerdas del milenio? ¿Sí? ¿Te acuerdas del milenio, lo que habíamos estudiado? Y ahí vimos que durante el reino de Cristo, en el milenio, los efectos de la maldición van a comenzar a anularse. Por eso vemos cosas a ver, vamos a recordar un poquito en Isaías capítulo 11, ¿te acuerdas? Capítulo 11 y capítulo 2 hicimos un estudio. Y en Isaías capítulo 11 vemos realmente cómo llega la tierra, empiezan a anularse todo lo que es la maldición que actualmente hay. Y hemos visto en el capítulo 11, por ejemplo, en el versículos 6 y 9, donde dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito, se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahí mismo en Isaías 65, ya que estoy en Isaías, voy a leer cómo es que hay un plan de Dios para la reconciliación con la creación. En Isaías capítulo 65, versículo, ahorita busco 25, dice así, por ejemplo: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. ¿Te das cuenta que va a haber una reconciliación, ¿sí? No solo entre el hombre y Dios, sino también la creación misma, y no solo la creación, el universo, o sea, el sol, la luna. En un momento dado dice que el sol va a brillar 7 veces más de lo que brilla, y la luna va a brillar como el sol brilla ahora. Por ejemplo, en Isaías 30, ya que estamos en Isaías 30, 26, dice así: y la luz de la luna será como la luz del sol. ¿Te puedes imaginar tú? Y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. ¿Te das cuenta? ¿No es cierto? Va a haber una reconciliación, o sea, no solo con el hombre, sino con la misma creación. ¿Te imaginas tú el sol que brille 7 veces más de lo que brilla? Nos quemaría. No. Seguramente todo lo que uno sembrara, ¿sí? Todo lo que uno sembrara realmente crecería, pues, tremendamente. Bueno, pero lo que Pablo está haciendo énfasis, entrando al versículo 20, es que hay un plan de reconciliación. Hay una finalidad última del plan de Dios que consiste en reconciliar consigo todas las cosas mediante Cristo. Y al final entendemos, y hay una promesa de que hay cielos nuevos y tierra nuevas. O sea, todo, ¿sí? O sea, Dios va a reconciliar absolutamente todo, ¿sí? Por eso en Apocalipsis, cuando Juan va llevado allá, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice. Y también dice en 2 de Pedro 3:13, dice: pero nosotros esperamos según las promesas cielos nuevos y tierras
nuevas. Entonces, el Señor hará nuevas todas las cosas. ¿Estamos entendiendo entonces esta palabra de conciliación? Amén. Entonces, hay un plan de reconciliación. Uno de los primeros aspectos, el plan de reconciliar todas las cosas. Ahora, cuando digo todas las cosas, hay una malinterpretación de muchos. Muchos dicen, entonces aquí dice que Dios va a reconciliar todas las cosas, y cuando dice todas las cosas, no solo está la creación, el universo, etcétera, sino también el hombre. Por tanto, un día Dios va a reconciliar, ¿sí?, consigo al hombre, y tú ves al cura católico que cuando alguien muere, ¿sí?, todos se van al cielo. ¿Te has dado cuenta alguna vez? ¿Sí? Todos se van al cielo, no importando la vida que ha tenido, todos se van al cielo. Un momentito, Dios va a reconciliar al hombre, o a los hombres, mujeres, que pertenecen a su reino, que pertenecen a su reino, que pertenecen a su reino. Ojo, cuando por ejemplo, si tú te vas a Juan 3:16, que conocemos, ¿no es cierto? A ver, vayamos a Juan 3:16. A veces podemos agarrar un versículo, ¿sí?, fuera de su contexto, o podemos tomar simplemente un versículo y de ahí sacar un principio, una verdad, que no es verdad, y podemos decir, bueno, entonces Dios va a reconciliar a todos, porque dice, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. O sea, en el mundo hay yins, hay buenos, malos, hay mundo, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no leemos hasta el versículo 21. No leen hasta el versículo 21. Porque ahí nos explica realmente, ¿sí?, por quiénes ha muerto Cristo Jesús. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bueno, hasta aquí pareciera, ¿no?, de todos. Uno podría ir a un entierro y leer este versículo, ¿sí?, y poner quizá una falsa seguridad a los parientes de que, bueno, pues aquel que ha muerto se ha ido al cielo. Pero versículo 18 dice, el que en Él cree, un momentito, ¿sí? Pero ese creer también es diferente al creer que nosotros conocemos en el español, ¿no es cierto? En el griego es otra cosa. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y fíjate el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, cuando uno va a los evangelios, ¿sí?, hay verdades en el evangelio que nos dicen que Cristo no va a reconciliar a todo ser humano, ¿sí?, a los ángeles, etcétera, sino va a reconciliar a aquellos que pertenecen solamente a su reino. Fíjate lo que dice en Mateo capítulo 25, versículos 41 al 46, pero voy a leer el 41 y el 46 por causa de tiempo. Dice, Mateo capítulo 25, versículo 41, que dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Te has dado cuenta que va a haber una reconciliación, ¿sí? Porque hay algunos que son ya universalistas, se les llama, ¿sí?, universalistas, y creen que Dios va a reconciliar a todos, absolutamente a todos, incluidos ángeles, demonios, hombres, todos van a ser reconciliados, ¿sí? Pero la Biblia establece que va a haber una reconciliación a aquellos que creen en el sacrificio de Cristo Jesús. Y eso va a explicar Pablo a los colosenses. Entonces, Cristo está diciendo a los colosenses, era suficiente para reconciliar a los hombres con Él. Ahora, vámonos a la carta a los colosenses,
Hemos leído el capítulo 20. Vamos a volver a leer el versículo 20. El primer aspecto de la reconciliación, entonces, es el plan de reconciliación. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, hemos entendido, ¿no? No hay universalismo en este punto, no hay, ¿sí? Va a reconciliar el Señor, ¿sí? Con todos, va a reconciliar con Dios, con todos aquellos, podríamos decir, que pertenecen a su reino. Ahora, en el versículo 21, Pablo les va a recordar a los colosenses su condición antes de ser reconciliados, ¿sí? Es como decir, nosotros ya somos reconciliados por medio de Cristo Jesús. Antes que éramos enemigos de Dios, ahora somos tomados como amigos de Dios. Es más allá podemos ir, somos hijos de Dios, tenemos la adopción, Cristo nos ha adoptado el Señor. Pero Pablo va a hablar a los colosenses, en el versículo 21, les va a recordar a los colosenses su condición antes de ser reconciliados. A los colosenses, también a nosotros, obviamente, ¿sí? Nos recuerda. Y fíjate lo que dice el versículo 21. Y vosotros también, dice, refiriéndose aquí a los colosenses, y también refiriéndose a nosotros, ¿sí? Porque también, al igual que los colosenses, eran extraños, advenedizos, eran aborrecibles, entonces también nosotros lo éramos, pero eso era antes de la reconciliación. Entonces dice, y vosotros también que erais en otro tiempo, ¿qué cosa? Extraños. Ahora, esta palabra extraños en el griego significa alienados, separados o aislados. Éramos separados de Dios, éramos aislados de Dios. Antes de ser reconciliados, entonces los colosenses, al igual que nosotros, éramos completamente extraños. ¿Para quién? Para Dios. ¿Sí? Éramos extraños. Ahora, los no creyentes en la actualidad, como en ese tiempo, ¿sí? Están separados de Dios por causa de ¿qué? Del pecado. Ellos están separados por causa del pecado. Ahora, seguimos leyendo el versículo 21. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ¿sí? Se traduce aquí como aborrecible, o sea, como hombres que odiaban a Dios, hombres que repudiaban las normas de santidad, sus mandamientos, debido a que estaban haciendo cosas malas. Por eso dice aquí, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, dice, fíjate lo que dice, ahora os ha reconciliado. Entonces, ya no somos nosotros ni extraños, ni advenedizos, ni aborrecibles, o sea, ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora somos reconciliados con Dios. Entonces, ha habido una solución en nuestra vida al problema de la enemistad, que fue provista por él mediante el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Cristo es quien fue aquel que nos reconcilió con Dios Padre. Fíjate, vamos a leer algunos versículos. Romanos capítulo 5, versículo 9. Te voy a ganar tal vez en buscar, pero tal vez te puedes anotar o cuando escuches la grabación. Romanos capítulo 5, versículo 9, dice así: es mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Por él seremos salvos de la ira. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Primera Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y ahí mismo, en 1 Tesalonicenses 5:9, dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación,
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Entonces Pablo, en el versículo 21, les está recordando a los colosenses cuál era su condición antes de ser reconciliados. Antes eran extraños, vuelvo a repetir, antes eran advenedizos, eran aborrecibles, tenían una mente mala, ¿sí? Hacían obras malas, pero ahora somos reconciliados, ¿sí?, con Dios mediante el sacrificio de Cristo. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz nos reconcilió ¿con quién? Con Dios, con Dios. Amén. Muy bien. Quizá alguien, un poquito para descansar, alguien podría decir que uno puede salvarse a sí mismo. Quizá alguien podría decir, no, yo me puedo salvar, no necesito de ir a tu iglesia, no necesito oír lo que tú tienes que decir, yo puedo salvarme solo. Y la Biblia nos dice que no hay, absolutamente no hay ninguna pizca de que un hombre, o sea, en sus propias fuerzas, en su propio pensamiento pueda salvarse. En Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 10, te muestra, por ejemplo, 4 razones, ¿sí? Pablo explica aquí, y da 4 razones por qué el hombre no puede salvarse a sí mismo. Porque uno puede decir, puedo dejar de pecar, puedo portarme bien, voy a actuar lo más decentemente en mi vida, qué sé yo, no voy a cometer pecado, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que es imposible que el hombre pueda salvarse a sí mismo. Es imposible, no hay. ¿Por qué? 4 razones, rapidito nomás, para que alguna vez tú puedas enseñar y puedas... Alguna vez a mí habíamos preguntado aquí cómo puedo yo acercar a alguien o cómo puedo yo evangelizar a alguien, ¿sí? Y tranquilamente podrías agarrar estos versículos del capítulo 5, del versículo 6 al 11, para poder evangelizar a alguien. Y uno dice, sí, ¿por qué no podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos? O sea, ¿por qué uno no puede salvarse a sí mismo? Y una de las primeras razones, sacamos del versículo 6 de Romanos capítulo 5, uno es porque carecemos de poder necesario. Carecemos de poder necesario. Fíjate el versículo 5, el capítulo 6 del versículo 5, del capítulo 5 de Romanos, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿sí? O sea, no hay poder en el hombre, somos débiles, jamás vamos a poder satisfacer o cumplir mandamientos, preceptos, principios, jamás vamos a poder ser buenos, porque no es imposible que el hombre sea bueno. ¿Por qué? Porque somos débiles, somos seres humanos, somos seres, podríamos decir, hay una naturaleza pecaminosa en todo hombre que nace. Somos débiles para poder vivir una vida quizás sin pecado. Imposible. El anterior jueves habíamos hablado que solo Cristo pudo cumplir la ley. Solo Cristo. El hombre no puede. Y si uno quebrantaba en un mandamiento, quebrantaba toda la ley, hablando del Antiguo Testamento. Ni ahora mismo, jamás somos débiles. No podemos salvarnos a sí mismos, a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos débiles, débiles al pecado, débiles a quebrantar los mandamientos de Dios. Otra segunda razón que Pablo da en Romanos capítulo 5, versículo 6, ¿sí? Porque carecemos de cualquier mérito. Fíjate lo que sigue. A su tiempo murió por los impíos. O sea, éramos impíos. En otras palabras, éramos crueles, irreligiosos, inhumanos, incrédulos. O sea, no somos lo suficientemente buenos para ser salvos, para salvarnos. O hay alguien que puede salvarse a sí mismo. No, la gente dice, no, yo no he hecho mal a nadie. Un momentito. No es así. Uno, ¿por qué? Porque eres débil. Y una segunda razón, porque no hay ningún mérito que puedas hacer para ser salvo. Una tercera razón por la cual uno no puede salvarse a sí mismo es porque carecemos de toda justicia. Y ahí en el versículo 8, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, éramos pecadores, dice. No solo éramos, o sea, éramos pecadores. No tenemos ninguna justicia alguna para que nosotros podamos ganarnos a nosotros mismos una salvación. No, somos pecadores, no hay justicia alguna en nuestro ser. Y una cuarta razón que da, por ejemplo, en el versículo 10, es porque nos hacía falta estar en paz con Dios, pues nosotros éramos enemigos de Dios. Fíjate, porque siendo enemigos, ¿sí?, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos. O sea, antes que a través de Cristo nosotros nos reconciliemos con Dios, nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos enemistados con Dios. No había una comunión con Dios. Y necesitábamos a alguien que pueda hacer ese puente, ¿sí? Alguien que pague, como dice el rescate, alguien que cubra todos esos, que quite todos esos pecados, que muera en nuestro lugar para ser reconciliados con Dios. ¿Y quién es? Cristo Jesús. Y terminamos el versículo 11, estamos en Romanos. Y aquí vamos a ver que solo mediante la obra expiatoria del Señor Jesucristo podemos recibir reconciliación. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. Entonces, el hombre, ¿sí?, no puede ser salvo por sí mismo. Imposible, no puede haber aquel que muere sin fe en la obra de Cristo Jesús, pues tiene su parte ¿en dónde? En el infierno, en el infierno. Solo Cristo puede hacer a la persona una nueva criatura. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. O sea, Dios puede hacerte nuevo, ¿sí? Puede hacerte nuevo. Solo Cristo Jesús. Entonces, Pablo, no quiero que te salgas del contexto de lo que estamos estudiando. Sé que a veces es difícil de entender, pero trato de usar palabras que tú me puedas entender. Vuelvo a repetir, Pablo está detallando está detallando a los colosenses y les está dando estos 4 aspectos de la reconciliación. Está haciendo énfasis en ese verbo, ¿sí?, para que ellos puedan entender que hay suficiencia en la deidad de Cristo para ser salvos, ¿sí? Porque los herejes están diciendo, no basta Cristo para ser salvos, se necesita otras cosas más, se necesita añadir otras cosas más para ser salvos, como en otras cartas que hemos estudiado en la palabra del Señor. Entonces Pablo está diciendo, un momentito, Cristo, ¿sí?, tiene el poder para ser salvos, o sea, para hacernos a nosotros salvos. Entonces, y Pablo está detallando este verbo que es la reconciliación, y él está diciendo a los colosenses que no solo va a reconciliar a través de Cristo al hombre con Dios, sino todas las cosas, toda esta creación, todo este universo, un día van a ser reconciliados. Por eso habla de esas promesas de cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, Pablo va a detallar un segundo aspecto de la reconciliación a los colosenses para que ellos puedan entender. Y el segundo aspecto es los medios de la reconciliación. ¿A través de qué medios, sí, podemos llegar a la reconciliación con Dios? ¿Sí? Y aquí va a usar Pablo 2 frases, ¿sí?, que nos muestra cómo Dios enfrenta el pecado para poder reconciliarnos con Dios. Versículo 20b, ahí está en Colosenses, uno de los primeros medios, vemos en el versículo 20, esta parte donde dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Uno de los medios para que haya esta reconciliación entre el hombre y Dios es
la sangre de Jesús. Ahora, cuando hablamos de sangre, no estamos hablando de ese líquido rojo que sale. Aquí en la palabra del Señor entendemos que la sangre, o sea, cuando hablamos de sangre, es una metáfora para el sacrificio, para esa muerte violenta que sufrió nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados. Cuando se habla de sangre, entonces, alude a la expiación, vincula a la muerte de Cristo con el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Te acordarás que en el Antiguo Testamento se ofrecían animales, ¿sí? Pero Cristo, o sea, cumple, ¿sí?, ese sacrificio en el Nuevo Testamento, y ese es el pago que hace para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. ¿A través de qué? De esa muerte violenta. O sea, el pago del castigo, ¿sí?, se muestra aquí como un sacrificio de Cristo. O sea, ¿cuál es el medio de la reconciliación? Volvemos a leer el versículo 20, al final, ¿sí? Dice, haciendo la paz mediante de la sangre de su cruz. El pago entonces, el castigo, ¿sí?, a través del sacrificio. Quizá sería bueno que te anotes algunas preguntas quizá que te vienen a la mente para que más después o al final de la enseñanza tú puedas preguntar. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando, ¿cuáles son los medios? La sangre de Jesucristo. Muy bien. Vamos a leer Primera de Pedro para sentar una base en el Nuevo Testamento, ¿sí? Capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así, sabiendo que fuisteis, ¿estamos? 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuáles son los medios entonces de la reconciliación? Primero entonces la sangre de su cruz, como dice el versículo 20. Entonces su muerte fue lo que permitió nuestra reconciliación con Dios. Por eso dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, uno de los medios para la reconciliación es a través o mediante de la sangre de su cruz. O sea, Él murió, ¿sí?, como un sacrificio. Y un segundo elemento, vemos como Él murió como una sustitución. Fíjate lo que dice el versículo 22a de Colosenses 22, versículo 22. Dice, en su cuerpo, su carne, por medio de la muerte. En esta frase, aquí vemos Cristo que no solo como un sacrificio, sino como nuestro sustituto. O sea, nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar. Bueno, eso sabemos. Nos concedió la reconciliación entonces mediante la muerte sufrida en su propio cuerpo. Voy a sentar una base, Romanos capítulo 8, versículo 3, dice así, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. No solo Él murió, tuvo una muerte violenta, no solo Él tuvo no solo escupió ese sacrificio violento, sino que Él mismo entregó su cuerpo, ¿sí?, en sustitución de nosotros, de aquellos que reconocemos que Cristo fue el que pagó con su sangre. Vuelvo a repetir, no se imaginen en su mente sangre a ese líquido aquello. Estamos hablando de su muerte violenta que Él tuvo, haciendo una analogía con los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento de los animales. Y obviamente
se necesitaba alguien sin mancha, ¿no es cierto? Como el Antiguo Testamento, animales que no tenían ningún defecto alguno, ¿sí? Que exigía aquello para ese sacrificio. Entonces Cristo Jesús fue aquel cordero, como dice la palabra, sin mancha, ¿sí? Sin mancha, que fue ese sacrificio sustituto. Él tomó el lugar de los pecadores, padeciendo esa muerte sustituta que canceló toda la pena por el pecado de cada creyente. Entonces, Cristo murió como hombre, por los hombres. No sé si estás llegando a entender. Entonces, hay esos medios de la reconciliación a través de su sangre, de su sacrificio, y también como ese sustituto. Él puso su cuerpo. Él lo dio. Nadie le quitó la vida a Jesús. O sea, nadie, no lo mataron. Él dio su vida. Él dio su vida. Para que nosotros podamos gozarnos de la reconciliación. Entonces, y a través de su muerte, de Cristo Jesús, pues Dios ha sido apaciguado. Y nosotros hemos sido transformados a nueva vida. O sea, nuestra salvación es posible únicamente mediante la muerte de Cristo. Por un lado, entonces, está un aspecto. El primer aspecto era el plan de la reconciliación. Dios va a restaurar todas las cosas, todas aquellas cosas que pertenecen a su reino. Por otro lado, Pablo muestra cuáles son los medios de la reconciliación y les habla a los colosenses de su sangre, de su cuerpo, ¿sí? Que fueron los medios para que nosotros podamos, o el pago para que nosotros podamos tener ese privilegio de ser reconciliados con Dios. Alguien tenía que pagar la deuda, ¿sí? Alguien tenía que pagar la deuda. Y el único que pagó es nuestro Señor Jesucristo, completamente, plenamente. Por eso hemos dicho, la palabra reconciliación, Pablo utiliza, ¿sí?, un prefijo para decir que Él pagó completamente, totalmente, para nuestra reconciliación. Y hay un tercer aspecto del cual Pablo está hablando a los colosenses en cuanto a la reconciliación, y Pablo va a mostrar cuál es el objetivo o cuál es el propósito de la reconciliación, como tercer aspecto de la reconciliación. ¿Por qué nos reconcilió? O sea, también hay la pregunta. O sea, ¿por qué nos reconcilió Cristo Jesús con el Padre? Ahí está en el versículo 22b, dice. Fíjate, esta palabra para, si tú ves, siempre he dicho, para siempre es propósito objetivo. A ver, que encuentres en la Biblia esa palabrita para, es que nos está mostrando un propósito. Voy a leer el versículo 22 y voy a terminar de leerlo. El versículo 22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para, ahí está, para, es el propósito de la reconciliación, para presentaros, dice, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahí está el propósito de la reconciliación. El propósito final de Dios para la reconciliación es presentar entonces a sus elegidos santos y puros delante de Él. Y no solo es ese deseo a los colosenses, si tú te acordarás, también a los corintios les decía, ¿no es cierto? Ahí en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, si tú te vas ya a todos aquellos, siempre exhortaba a Pablo, ¿sí? Al igual que Pedro, ¿te acuerdas? En 1 de Pedro capítulo 3 o en 2 de Pedro capítulo 3, dice, hermanos, ¿no es cierto? Esperando estas cosas, estén sin mancha, irreprensibles y santos delante de Dios. En 2 de Corintios, por ejemplo, capítulo 11, versículo 2, dice así, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora, ya sabemos lo que es santos, ¿no es cierto? Somos aquellos, santos es estar separado del pecado y apartado para Dios, o sea, o ser limpios de todo pecado. Pero cuando hablamos de santo,
para que tú puedas entender. ¿Por qué aquí menciona estas tres palabras? Santo, irreprensible y sin mancha. ¿Por qué utiliza estos tres verbos o tres palabras aquí Pablo a los colosenses? Cuando se habla de santo, ¿sí?, tiene que ver con nuestra relación con Dios. O sea, tiene que haber una santidad entre nosotros y Dios. ¿Me entienden? Cuando se habla de santo, ¿sí?, somos separados, dice, para Dios, para los propósitos de Dios. Cuando hablamos de santos, tiene que ver con esa relación que nosotros tenemos con Dios. Con Dios. Cuando hablamos sin mancha, por ejemplo dice, sin mancha, o también traducido del griego es intachable, este término, o sea, se refiere, o sea, tiene que ver con nosotros mismos. ¿Me entiendes? O sea, Dios quiere que nosotros seamos santos y sin mancha, pero sin mancha tiene que ver con nosotros mismos. O sea, ¿y quién es el principal actor aquí para ver si realmente estás limpio, o sea, estás sin mancha? Tú, o sea, tú. Yo no puedo entrar al corazón de las personas ni a la mente de las personas, eres tú, ¿sí? Tú tienes que pelear, tienes que luchar, ¿para qué? Para que puedas presentarte. Por eso Dios te reconcilió. O sea, no fue gratuito la reconciliación. Se pagó la sangre, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un pago. Bueno, la salvación es gratuita, sí, pero costó. ¿Me entiendes? Costó. Y hay un propósito para la reconciliación. Y dice, este propósito es para que sus elegidos, ¿sí?, se presenten ante Dios santos, dice. Santos ante Dios, sin mancha. Y eso, vuelvo a repetir, eso más se refiere a nosotros mismos, e irreprensibles. Fíjate, va más allá de nosotros mismos y abarca a las demás personas. Por eso dice, todos deberíamos llegar a ser esos creyentes que no pueden ser reprochados. Cuando se habla de irreprensibles, alguien que te pueda juzgar, o sea, te pueda señalar con el dedo, podríamos decir así. O sea, no solo estamos libres de mancha, sino que nadie pueda presentar cargos en nuestra contra. Y el primero que va a presentar cargos en nuestra contra es ¿quién? Satanás, porque él es llamado ¿quién? El acusador de los hermanos. Entonces, hay un propósito que Pablo está mostrando a los colosenses y nos está mostrando a nosotros, y dice, hay este propósito, este objetivo por el cual son reconciliados con Dios, ¿sí?, es para que ustedes se presenten ante Dios, ¿sí?, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. O sea, nadie puede vivir en el cielo, ¿sí? Nadie va a vivir, es más, nadie va a vivir en el cielo, ¿sí?, si no tienes estas tres cualidades. Obviamente ahora Dios nos ve en este momento como si estuviéramos en el cielo tras ser glorificados. Él ve a Cristo, Él ve lo que hizo su Hijo en nosotros. Por eso cada día debemos nosotros, ¿sí?, siempre estar más, podríamos decir así, si bien posicionalmente somos santos, ¿sí?, cada día tenemos que presentarnos, ¿sí?, más limpios de todo pecado, ¿sí?, prepararnos para el reino donde vamos a vivir, ¿sí?, con el Señor. O sea, sin mancha, de la misma manera, dice, todos los días, ¿sí?, quitar todas esas inmundicias o aquellas cosas que todavía están manchando, ¿sí?, nuestro carácter cristiano. Debemos sacarnos todo aquello, ¿sí? Y por qué no llegar a ser irreprensibles delante de las personas, de todas las personas que nos rodean. O sea, hay mucha labor y mucho trabajo del cual tenemos que hacer. Y por último, Pablo está presentando a los colosenses un cuarto aspecto de la reconciliación. Primero habíamos hablado del plan de la reconciliación. Segundo, habíamos hablado de los medios de la reconciliación. Tercero, habíamos hablado del propósito de la reconciliación. Y por último, Pablo va a hablar de la evidencia de la reconciliación. ¿Qué evidencias hay de que yo estoy reconciliado con Dios? ¿Cuáles son las evidencias de que realmente, en otras palabras, soy creyente? ¿Qué evidencia que mi vida realmente, o sea, yo esté en paz con Dios,
que ya no sea enemigo de Dios, ¿sí? Y que ahora sea tomado como, no solo como hijo, ¿sí? Usando el término de adopción, sino que ahora soy amigo de Dios y ahora estoy en paz con Dios y la paz de Dios está conmigo. O sea, ¿cuáles son las evidencias? Y Pablo va a decirles en el versículo 23, y esto nos ayuda, y esto responde incluso a esas preguntas que podríamos tener, ¿cuál es la evidencia de que realmente he sido reconciliado con Dios? Y una de las señales más relevantes, ¿sí?, de evidencia que nos muestra ser un genuino cristiano que hay en la palabra es la perseverancia. ¿Se acuerdan? El anterior jueves preguntó Daniel a Dios y yo le dije, la perseverancia, ¿sí? Y fíjate lo que dice el versículo 23. Si en verdad, dice, fíjate, si en verdad permanecéis fundados, aquí está hablando de perseverancia, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza de ¿qué? Del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de una verdadera reconciliación? ¿Cuáles son aquellos? La perseverancia. Por eso dice, si permanecen fundados y firmes, firmes en el griego, como una estaca en la fe, si siguen en el Señor. Porque la Biblia te va a mostrar, no todos los que profesan ser cristianos son en realidad salvos. ¿Te acuerdas? Es como cuando José leyó el día jueves, en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero Señor, en tu nombre yo he hecho aquello, he profetizado, he echado fuera demonios, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en la parábola del sembrador nos muestra también exactamente que la firmeza y la perseverancia, aquello que da fruto, ese es verdadero creyente. Y Pablo está haciendo énfasis a los colosenses y les está diciendo, aquellos que son reconciliados, obviamente yo estoy parafraseando, ¿sí? Aquellos que han recibido la reconciliación, permanecen o profesan permanecen fundados y firmes, ¿en qué dice? En la fe, en la fe, en la fe, en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. O sea, la Biblia asegura repetidamente que quienes han sido verdaderamente reconciliados con Dios permanecen en la fe. Por eso la Biblia va a reiterar en muchas partes. Vamos a leer algunos. A veces creemos, ¿sí? Obviamente nosotros no somos Dios, Dios es el que determina todo aquello, pero cuando uno ve algunos pasajes, por ejemplo, Lucas capítulo 8, versículo 13, ¿qué dice? Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, estoy hablando de la palabra del sembrador, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué dice? Se apartan. Ahora, ¿estos son verdaderos reconciliados con Dios? No lo son. Si bien han estado un tiempo, ¿sí? Pero ha venido pruebas, no han permanecido en la fe. Ahora, en Juan capítulo 8, versículo 31, Juan capítulo 8, versículo 31, ahora, ¿hasta cuándo tengo que permanecer fiel? Hasta que Dios te lleve a su presencia. Y si no, bueno, pues no ha sido verdaderamente reconciliado con Dios. Fíjate lo que dice Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos. Aquí estamos hablando de qué? De perseverancia. Y el versículo que yo más uso, y tú sabes que yo más uso, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían, ¿qué dice? Creo que no está leyendo, yo leo. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿No es cierto? Ni qué decir Jesús cuando se enfrenta a sus discípulos, ¿te acuerdas? En Juan 6:66, o sea, en Juan 6:66, cuando muchos de sus discípulos, dice, lo dejaron, el Señor les dice, entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, una de las evidencias, una de las señales más relevantes, digo más relevantes porque hay muchas señales, ¿me entiendes? Hay otras señales que nos permiten saber que realmente somos reconciliados con Dios, es la perseverancia, ¿sí? Estar realmente, permanecer fundados y firmes en la fe y no movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bueno, esto fui hecho ministro. ¿Sí? La siguiente clase, Pablo va a argumentar esa posición que él tiene como ministro. Obviamente alguien podría decir, pero yo, ¿y por qué hacerte caso a ti, Pablo? Y Pablo les va a dar, ¿sí? Les va a dar 8 evidencias de las cuales él es un verdadero siervo del Señor. Y puedan creer en lo que Pablo les está diciendo, ¿sí? Y puedan estar más firmes en lo que Pablo les está enseñando en esta carta de los Colosenses. Amén. Entonces, Pablo ha explicado en estos versículos del 20 al 23 4 aspectos de la reconciliación. Ha mostrado una primera, cuál es el plan de la reconciliación. El Señor va a reconciliar todo. Y cuando dice todo, obviamente está hablando de todo lo que pertenece a su reino, la creación, el universo, ¿sí? Va a reconciliar a todo aquel que pertenece a su reino. ¿Sí? Sin embargo, va a haber también aquellos que un día, aunque van a doblar rodillas, aunque de mala gana, ¿sí? Pero ellos tienen su parte en el lago de fuego eterno. No todos van a ser reconciliados, ¿sí? Todos aquellos que pertenecen a su reino. ¿Cuál es el medio de la reconciliación? Su sangre y su cuerpo. ¿Sí? Su sangre, su sacrificio, su muerte en la cruz. Esos son los medios para que podamos nosotros alcanzar la reconciliación. La reconciliación. Y también hemos visto cuál era el propósito por el cual Dios nos ha reconciliado a través de su Hijo Jesucristo. Para que nosotros, sus elegidos, nos presentemos ante Él santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios, para vivir en su reino. ¿Y cuál es la evidencia de que realmente hemos sido reconciliados con Dios? La perseverancia, la firmeza en nuestra fe, no movernos del lugar donde Dios nos ha puesto. Amén. Entonces, y voy a terminar este tema de la reconciliación, o la importancia de la reconciliación, con 2 de Corintios capítulo 5, voy a terminar el tema de la reconciliación, porque estos pasajes del versículo 17 al versículo 21 nos van a dar un jalón de orejas a nosotros el día de hoy. ¿Sí? Porque Dios nos ha hecho embajadores de Cristo.
somos aquellos que tenemos el ministerio de la reconciliación. Y si tú has entendido el tema de hoy, reconciliar, sí, por medio, nosotros somos instrumentos de Dios para hablarles de esa reconciliación que el hombre debe tener con Dios. Y lo primero que usted debe hacer, desde el momento en que ha sido reconciliado con Dios, usted tiene el ministerio de la reconciliación. No se olvide, reconcilia a su padre con Dios, a su madre con Dios, a su hermana con Dios, a su hijo con Dios. Usted tiene ese ministerio de la reconciliación. En 2 de Corintios capítulo 5, rapidito, te voy a mostrar 5 verdades acerca de la reconciliación, para que usted entienda la importancia de la reconciliación. En el versículo 17, ¿sí?, nos muestra que la reconciliación transforma a los hombres. Transforma a los hombres. La reconciliación transforma a los hombres. Por eso dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué importante la reconciliación. Nos hace nueva creación. ¿Todo lo viejo ha pasado? Sí. Por eso en el capítulo 2, Pablo va a hacer más énfasis sobre la salvación y les va a mostrar 3 aspectos que muestran que estamos completos en Cristo Jesús. Y les va a decir en el capítulo 2 que la salvación es completa, les va a decir que el perdón es completo, que la victoria es completa, que no hay necesidad de otra cosa, ¿sí? Solamente Cristo Jesús que puede hacer al hombre completo. O sea, tenemos la salvación completa, tenemos el perdón de pecados completo y tenemos la victoria completa. Entonces, una de las primeras verdades acerca de la reconciliación, ya terminando, es que la reconciliación transforma a los hombres. Una segunda verdad, vemos que la reconciliación viene por medio de ¿quién? De Cristo. No hay más, solo Cristo nos trae la reconciliación. Versículo 18 dice, y todo esto proviene de ¿quién? De Dios, ¿sí?, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, la reconciliación viene por medio de Cristo. Amén. No hay letrerito ahí, ¿no? Amén. Bueno, una tercera verdad que te voy a mostrar. La reconciliación está disponible para todos los que creen. O sea, está disponible, la reconciliación está disponible para todos los que creen. Versículo 19 dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, la reconciliación está disponible para todos, para el amigo, papá, mamá, hermanos, compañeros de trabajo, tíos, tías, para todos está disponible la reconciliación. Y es más, vuelvo a repetir, usted es un instrumento de Dios en el tema de la reconciliación. Usted tiene el ministerio, dice, de la reconciliación. Fíjate el versículo 19, ahí vemos que la reconciliación, o sea, que cada creyente ha recibido el ministerio de proclamar el mensaje de la reconciliación. Cada creyente ha recibido el ministerio de proclamar el mensaje de la reconciliación. La última parte hemos leído del versículo 19, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y por último, una quinta verdad acerca de la reconciliación. La reconciliación aplaca la ira divina. Versículo 21.
la reconciliación aplaca la ira divina. Dice así el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y eso nos evita, ¿sí?, ser partícipes de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido reconciliados con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, a través de su muerte y a través de su sangre, por medio de su sangre, de su muerte. Entonces, el tema que Pablo está centrando a la iglesia de los Colosenses, en los versículos del 20 al 23, es el tema de la reconciliación. Qué bueno, ¿sí? ¿Quiere saber si realmente usted tiene o está reconciliado con Dios? O sea, que usted ya no es enemigo de Dios, ya no está enemistado con Dios, sino más bien usted es amigo de Dios, es un hijo de Dios. Una de las evidencias que Pablo está mostrando es la perseverancia. Estén firmes, dice. Estén firmes, como una estaca. En las otras cartas también habla. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito Dios. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, tú nos has mostrado, Señor, que hay un plan, Señor, de reconciliar todo lo que hay, bendito Padre. Todo aquello que pertenece a tu reino, bendito Dios. Todo aquel que recibe mediante la fe en tu Hijo Jesucristo, Señor, ese sacrificio, Señor, que se ha dado, bendito Dios, para que nosotros podamos ser comprados por precio, Padre Santo. Gracias, Papito amado. Bendigo la vida de mis hermanos que están al otro lado de la línea, bendito Dios. Papito Dios, gracias, Señor, porque nos has hecho parte de tu familia, bendito Padre, y te agradecemos por todo, bendito Dios. Hoy podemos, Señor, con un corazón sincero, Señor, agradecerte que estamos reconciliados contigo, Padre. Ya no somos enemigos de ti, somos amigos. Tú eres nuestro Padre, Señor, nuestro Pastor, nuestro Redentor, bendito Dios. Y te agradecemos, Señor, porque somos parte de tu reino, bendito Padre. Gracias, Padre amado, en nombre de Cristo Jesús. Amén.